Bueno, va la explicación del otro problema que te pide sacar el diagrama de cortantes y de momentos. Entonces, bueno, tienes estas dos cargas puntuales de 24, tienes esta carga distribuida de 12 kilonewton sobre metro. Y lo primero que yo hice, que bueno, no está por aquí mostrado en los cálculos, pero lo primero que yo hice fue decir, bueno, tengo esta carga de 12 kilonewton sobre metro. Para poder sacar las reacciones, que es AY y BY, tienes que reemplazar esta carga distribuida por una carga equivalente, que sea puntual. Entonces, para hacer eso, tú te fijas en este valor que son los 12 kilonewton metro y están distribuidos sobre esos 1.8 metros. Entonces, para sacar ese valor para esa fuerza equivalente, multiplicas 12 por 1.8 y tu resultado va a ser de 21.6. Entonces es como si aquí en medio ahora reemplazaras toda esta carga distribuida por una carga que está actuando aquí en medio. En lugar justo a la mitad de estos 1.8 metros. Entonces, bueno, esto es solo para hacer el cálculo de las reacciones, que serían la reacción en A y la reacción en B, sobre la vertical. Entonces, primero te paras, haces una suma de momentos en A igual a 0. Entonces te paras en A y dices, bueno, tengo esta fuerza de 24 y la tendencia que provoca es en el sentido de giro, es en el sentido de las manecillas del reloj, entonces va a ser negativa. 24 por 0.6. Luego tienes esta otra de 24 que también provoca un giro en esa tendencia. Y la distancia pues sería de 1.2, que es esto de aquí, menos 24 por 1.2, entonces sigue siendo un momento negativo. Y luego tienes que calcular otro momento. Este momento va a ser de la fuerza que sacamos equivalente, que serían esos 21.6. Y bueno, va negativa también. Entonces recuerda que va a la mitad de estos 1.8. Eso quiere decir que está a 0.9 metros, digamos, de este punto central de la viga. Entonces tu distancia desde A hasta este punto intermedio en estos 1.8 pues serían 0.6 más 0.6 más 0.6, que es 1.8, y le sumas esa mitad que es 0.9 y el resultado te daría 2.7. Y la tendencia de giro pues sería también en el sentido negativo. Entonces tienes aquí este menos 21.6 por 2.7 metros más BY, donde este BY pues es la incógnita, más BY por 3.6, que sería la distancia total desde A hasta B. Despejas BY y te da este resultado de 28.2. Luego, para obtener la reacción en A, pues el procedimiento es muy sencillo. Lo único que haces es decir, bueno, sumo esta fuerza de 24 con esta otra de 24, con esta otra fuerza equivalente de 21.6, todas negativas, las sumas. Entonces aquí tienes menos 48, que es la suma de este 24 y 24, menos 21.6, más 28.2, que es la reacción que encontraste en el paso anterior, más AY, donde esa AY pues es la reacción que tú quieres encontrar en A. Entonces todo con sus correspondientes signos, lo que apunte hacia abajo pues con el signo negativo, las reacciones llevan un signo positivo. Y entonces este valor de AY sería de 41.4. Entonces con esto ya puedes empezar a trazar tu diagrama. El primer diagrama lo empiezas de la siguiente manera. Entonces te paras en A. En A tienes una fuerza de reacción de 41.4. Entonces siempre que haya estas fuerzas que son puntuales, en tu diagrama de fuerzas cortantes se van a ver así como constantes. Entonces desde A hasta antes de que te encuentres la siguiente fuerza vas a tener una constante de 41.4, que es el valor de tu fuerza en A. Luego te encuentras este valor de 24, entonces a partir de ahí el comportamiento va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, va a seguir siendo una constante, pero tienes 41.4 y es como si bajaras porque es un valor negativo. Entonces 41.4 menos 24 te da un valor de 17.4 y se comporta constante hasta antes de que te encuentres la siguiente fuerza, que es la otra fuerza de 24. Entonces te encuentras esta otra fuerza de 24 y vuelves a bajar. Entonces a esos 17.4 les restas 24. Y cuando haces la resta, bueno, te queda menos 6.6, te pasas hacia la parte negativa. Y se comporta de manera constante hasta que llegas al siguiente punto, hasta que te encuentras con la fuerza distribuida. Entonces cuando te encuentras con esa fuerza distribuida,
lo que va a pasar aquí es lo siguiente. En tu diagrama vas a ver, o se tendría que comportar en el diagrama de cortante como una línea recta. Entonces, ¿cómo sabes en dónde acaba esta otra línea recta? Bueno, empieza en menos 6.6. Ese es el valor en el que empieza. ¿En qué valor acaba? Bueno, ¿cómo sabes cuántos escalones te tienes que bajar aquí en el eje Y? Bueno, no es muy complicado de calcular en realidad. Aquí lo único que tienes que hacer es, bueno, tienes este valor de 21.6 kilonewtons, que es el de la fuerza equivalente que sacamos, y entonces se lo restas a menos 6.6. Entonces menos 6.6 menos 21.6 te debería de quedar estos menos 28.2. Entonces estos, bueno, menos 28.2, pero no se queda aquí. ¿Por qué? Bueno, porque en BY tienes justamente una reacción de 28.2, entonces tienes que regresar a 0 aquí, en el punto B. Y bueno, de esta manera pues tienes construido tu diagrama de cortantes, donde la primera sección pues se comporta de manera constante, la segunda también, la tercera también, hasta que llegas a esa parte donde está la carga distribuida, se empieza a comportar el cortante de manera lineal, y bueno, acaba en menos 28.2 y después tiene que regresar a 0. Entonces, para la siguiente parte, lo que vas a hacer es como si es calcular estas áreas que están aquí, pero va a haber unos detallitos que voy a explicar aquí a continuación. Entonces es como si elevaras en un grado la función cuando sacas el diagrama de momentos. Entonces todo lo que en el diagrama de cortantes está como constante va a aparecer en el de momentos como una línea recta. Y todo lo que esté como líneas rectas en el diagrama de cortante va a aparecer como una función cuadrática o una parábola. Entonces, esta última sección pues le corresponde esta parte que está aquí, que es una función cuadrática o una curva. Entonces, bueno, hay maneras de calcular estos valores que estás viendo aquí, que son 24.84, 35.28 y 31.32. Entonces, lo que vas a hacer aquí es lo siguiente, para saber de dónde empiezas y dónde terminas. Bueno, aquí en la primera sección, donde está, digamos, antes de que te encuentres la primera fuerza de 24 kilonewtons, ese espacio de 0.6 metros se va a comportar de manera lineal. Entonces empiezas en 0 y ¿cómo sabes en qué valor acabas? Que de hecho, bueno, estos serían kilonewton metro. Entonces, ¿cómo sabes en qué valor acabas? Bueno, calculas el área en esa sección. Entonces, ¿cuál va a ser la base y cuál va a ser la altura? Tienes rectángulos aquí. Entonces, tu base van a ser 0.6 metros. Tu altura van a ser 41.4. Entonces, simplemente multiplicas esos 41.4 por 0.6 metros y te queda 24.84 kilonewton metro. Entonces, bueno, podemos hacer la operación aquí, mira. 41.4 por 0.6, 24.84. Y ese es kilonewton por metro. Y ese es el lugar en el eje Y donde tienes que acabar el trazo de esa recta, en esta sección. Entonces esta recta pues iría con una pendiente positiva, 24, y acaba en 24.84. Entonces, cuando tengas secciones, por ejemplo aquí en tu diagrama de cortante, que sean positivas, que sean constantes positivas, tu pendiente va a ser positiva de esta línea recta en el diagrama de momento. Entonces, si el valor es negativo, como en este caso cuando lleguemos acá, te vas a dar cuenta que la pendiente de esta recta que corresponde a esta sección va a ser negativa. Entonces, ¿cómo seguimos aquí? Bueno, vamos a seguir calculando áreas. Entonces, vamos a borrar esto y tenemos 17.4 por 0.6, base por altura. Entonces, la base es 0.6, la altura es 17.4 y tenemos 10.44. Entonces este 10.44 tú se lo vas a añadir al último valor que tú encontraste, que es el de 20, le vamos a sumar 20, más 24.84. Tenemos 35.28. Entonces trazas otra recta que va a tener otra pendiente, pero sigue siendo positiva. Entonces, bueno, tenemos este valor de 35.28. Y el detalle aquí en la siguiente área es que la siguiente área pues le va a corresponder a en el diagrama de cortante, digamos, tú tienes menos 6.6, esta constante, y le tocaría esta recta con pendiente negativa. Pero ¿cuál va a ser el detalle aquí? Aquí vas a calcular otra vez un área.
Entonces vas a calcular un área, pero como está sobre la parte negativa de las Y's, en lugar de sumar, vas a restar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Multiplica 6.6 por, que es la altura, la multiplicamos por 0.6. Entonces me da un valor de 3.96. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Entonces, que lo vamos a restar al valor anterior. Entonces el valor anterior era 35.28. Menos, bueno, vamos a hacer toda la operación acá. Menos 6.6 por 0.6. 0.6. Y te da un valor de 31.32. Entonces es otra línea recta, pero la trazas con pendiente negativa. Entonces todo esto que en el diagrama de cortante esté como una constante negativa, acá tú lo vas a poner como una recta con pendiente negativa. Y vas a restar, el valor que obtengas al área lo vas a restar del valor anterior. Entonces a 35.28 pues le restamos esta multiplicación o esta área. Entre comillas es un área negativa, entre comillas, porque bueno, sabemos que no hay áreas negativas. ¿Qué es lo que va a pasar para la siguiente área? Bueno, hay que calcular la siguiente área para determinar cuál va a ser el siguiente valor. Entonces vamos a calcular aquí esa siguiente área. Entonces a esa siguiente área le correspondería lo siguiente. Bueno, vamos a hacer el cálculo y vamos a ver por qué queda de nuevo aquí en 0. Entonces la función va a quedar una función cuadrática. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, hay que calcular dos áreas. La primera área le correspondería a un rectángulo imaginario. Entonces se puede hacer de esta manera, tú lo puedes calcular de la manera que tú quieras. El chiste pues sería obtener toda esta área 3. Entonces lo que vamos a hacer es obtener esa área 3. A mí se me ocurrió calcular primero el área del rectángulo y luego la del triángulo y posteriormente sumarlas. Entonces esta base para este rectángulo sería de 1.8 y la multiplico por 6.6 porque esa va a ser la altura. Entonces vamos a hacer esta operación. Sería 6.6 por 1.8. Tenemos 11.8. Y le vamos a sumar algo más porque falta añadirle el área del triángulo. Entonces esa área del triángulo se calcula como base por altura sobre 2. Entonces esa base pues sigue siendo 1.8 por la altura, que sería esta diferencia entre 6.6 y 28.2, que es 21.6. Entonces yo hago el cálculo. La altura sería de ese triángulo, entre comillas, ficticio, sería 21.6. Entonces más 21.6 por la altura por 0.5. Bueno, parece que por aquí hay un error. Ok, bueno, no es 6.6. Entonces aquí es 21.6. Ok, sí, bueno, ya ven que me equivoqué. Entonces tenemos 1.8 del rectángulo. Tenemos 1.8 más 21.6. Que es que vendría siendo la altura de este triángulo. 21.6, entonces esa es la altura. La base sería 1.8. 21.6 por 1.8 por 0.5. ¿Por qué? Bueno, porque es base por altura sobre 2. Tenemos 19.44. Bueno, vamos a hacer el cálculo aquí de nuevo porque parece que hay algún error. Entonces serían, a ver, 6.6 por 1.8. Entonces 1.8. Bueno, vamos a borrar aquí. 6.6 por 1.8. Ok, 11.88 más 21.6 por 1.8 entre 2. Ok, bueno, nos queda un valor de 31.32. Entonces, ya con este valor de 31.32, se supone, bueno, esta área, entre comillas, repito, es negativa. ¿Por qué? Porque está en la parte negativa de las Y's. Entonces, si quiero saber dónde tengo que acabar en el siguiente punto, en el otro extremo en B,
pues tengo que, a este valor que tenía anterior del 31.32, le tengo que restar mi nuevo cálculo, que sería 31.32, y bueno, entonces regresaría a 0. Pero esta área, pues, o bueno, más bien esta curva, pues es una curva cuadrática o una parábola, es una función cuadrática. Y bueno, de esta manera, pues terminamos de calcular este diagrama de momento también. Entonces ya tenemos ambos diagramas y tenemos lo que es el diagrama de cortante y tenemos también el diagrama de momento flector. Y bueno, pues con eso se acaba el problema. Aquí, bueno, si te piden los máximos, no sé, máximo cortante o mínimo cortante, pues ya nada más tú lo sacas de estos diagramas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el máximo cortante pues sería este de 41.4 y el pico en el otro, en los momentos, sería 35.28 kilonewton metro y sucede exactamente aquí donde está esta segunda fuerza de 24 kilonewtons.